Bien, perfecto. Bien. Bien, ante todo mi cariño y mi afecto en todos los sentidos. A Donay, Ana Patricia, Andrea, Arturo Vagas, Daniel, Luz Karime, María Alita, Miguel Ríos. Gracias, Miguel, por asistir. Mirta, Ofir, Perla Cereceo y Zoraida. Para todos mi cariño y mi aprecio. Que Dios lo bendiga en todos los sentidos. Realmente me siento muchas veces triste cuando hay problemas que se van fuera de la voluntad de uno en todos los sentidos y que son problemas tecnológicos que muchas veces uno no puede darle solución. Tenía problemas realmente con la PC, o llevo con problemas en la PC. El miércoles me había puesto de acuerdo para comenzar a hacer la sintonización del primer nivel en el curso que estoy dando los sábados, y también se presentaron problemas que me fue imposible en todos los sentidos, así que si alguno pertenece a dicho curso, perdónenme. De todas formas, tenemos 2 semanas para sintonizar a todos los amigos que están participando en el curso. Ahora voy a aprovechar porque Daniel, que se ganó una de las becas para participar en el curso, no lo he visto. No sé qué le ha pasado a Daniel. No lo vi el sábado pasado ni el antepasado. Pero bien, él sabe que Daniel se ganó una de las becas y lo felicito en todos los sentidos. Daniel ha hecho un buen trabajo y es uno de los que en ese aspecto nos ayuda a todos, porque él toma normalmente los videos que yo realizo y los sube a lo que es la parte que yo tengo, que ya colocamos en YouTube y que todos pueden localizar en este sentido. Todas las conferencias se están grabando y gracias a Daniel realmente por ese trabajo que le está haciendo de grabar cada conferencia para que muchas personas que no participan en un momento determinado puedan escucharla, o que al menos quede ahí para la historia en todos los sentidos. Hay conferencias que quedan mucho mejor, hay conferencias más interesantes, hay conferencias que tal vez en un momento determinado no tienen la fuerza que se creyó que pudieron tener, pero en definitiva es el esfuerzo personal que realiza el maestro, la persona asignada para esta función, para que todos ustedes de cierto punto de vista crezcan y aprendan y conversando, compartiendo, realmente aprendemos todo en este sentido. Este es un aprendizaje para toda la vida, un aprendizaje de todos para mejorarnos desde el punto de vista integral y sobre todo para desarrollar de cierto punto de vista nuestro espíritu. Decimos siempre, y lo hemos expresado, que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana preñada siempre de dificultades, de situaciones que tenemos que ir venciendo. Tal vez en el contexto de la vida, la parte que más tenemos que vencer precisamente es las cosas que se nos presentan en el acontecer de nuestra vida. Ese es el maestro, ese es el verdadero gurú, esa es la persona que nos va a enseñar las situaciones que se nos presentan ante la vida y cómo nosotros la moldeamos con la fuerza interior y cómo nosotros vencemos esas dificultades para tratar sencillamente de ser mejor y de lograr vencernos a sí mismos y de lograr salir adelante en todo el sentido de la vida. La vida es grande, la vida es hermosa y todo lo que acontece, que muchas veces decimos que puede ser malo, es porque lo estamos propiciando nosotros mismos. Hemos nacido para ser felices, hemos nacido para lograr la libertad financiera, hemos nacido para lograr éxitos, pero muchos de nosotros en momentos determinados no lo logramos. Precisamente este crecimiento espiritual lo que sirve es para lograr nuestros fines y nuestros propósitos en el contexto de la vida. Navegar por el mundo espiritual para
conocer un poco más ese mundo, porque precisamente dentro del contexto de ese mundo es que nosotros podemos lograr nuestro desarrollo integral. Nosotros podemos lograr mucho más rápido nuestras metas y nuestros propósitos en el contexto de la vida. Buenas noches, Aya. Buenas noches, mi querida amiga. Para todos, en todos los sentidos, mi aprecio de que estén compartiendo conmigo, de que estén aquí, y es una satisfacción muy grande. Nosotros el jueves pasado comenzamos a ver algo que es muy hermoso, muy lindo, algo que realmente es los 10 errores espirituales más comunes. Otras personas han hablado de estos errores. Yo fui el primero que lo publiqué dentro del contexto de nuestra comunidad, y estos errores tienen un simbolismo muy grande, porque muchas veces creemos cosas que no son, y analizamos algunas partes espirituales de nuestra propia vida de una forma tal vez que no es la esencia tal vez de la verdad. Hicimos un análisis el jueves pasado, y creo, ustedes me lo van a decir, que nos quedamos, porque voy a expresar el análisis que hicimos. El primer análisis que hicimos, estábamos valorando en todos los sentidos, dentro de estos 10 errores espirituales más comunes, estábamos analizando que envolverse en una burbuja de protección, en una luz, o en un color, o en ángeles, o en cualquier otra forma que proteja de peligros que existan afuera, realmente era un error. Y argumentamos toda una serie de cosas muy importantes, pero muy interesantes en ese punto, que creo que los que hayan visto el anterior video lo van a encontrar muy interesante. Lo segundo fue el concepto de enviar luz a otros para que mejoren. Se analizó toda esta parte profundamente, y de aquí surgieron cosas nuevas, cosas interesantes, que nos hicieron ver que no siempre podemos enviar luz a otros para que mejoren. Hicimos un análisis profundo de esta situación, ¿comprende? Porque muchas veces estamos interviniendo en este sentido en un proceso natural que existe, por el cual el hombre debe caminar su propio karma y debe liberar esos karmas, porque esa es su enseñanza en el contexto de la vida. Su enseñanza precisamente para que el hombre tome conciencia de su realidad y para que pueda superarse a sí mismo de esa realidad. Esto es mucho más profundo, tendríamos que ver el otro video, porque comenzar ahora a analizarlo nuevamente nos tomaría mucho tiempo, y ya lo hemos dado en todos los sentidos. El tercer punto fue creer que vamos hacia Dios y que evolucionamos espiritualmente. Se argumentó cosas muy interesantes en ese sentido, así que permítanme expresarles que traten de ver el video anterior, porque vale la pena en todos los sentidos tener esa experiencia. El cuarto punto fue angustiarse o preocuparse cuando hay un familiar enfermo o atravesando algún tipo de crisis. Aquí se argumentaron cosas espirituales, cosas muy interesantes, pero muy interesantes, que hizo cambiar muchos conceptos que muchas veces hemos tenido. Y creo que nos quedamos, y quiero que ustedes me recuerden, en el concepto de creer que uno es elegido por Dios. De hecho, me gustaría en todos los sentidos conocer si ustedes se recuerdan, si nos quedamos en ese punto.
Es decir, creer que uno ha sido elegido por Dios. ¿Ustedes se recuerdan que ese punto lo vimos? Bien, creemos que no, ¿verdad? Bien, entonces nos quedamos en ese sentido y vamos a desarrollarlo. Vamos a desarrollarlo, si se dio, lo volvemos a desarrollar. Es una experiencia hermosa. Una experiencia hermosa, de todas formas, si el tiempo nos alcanza, con gusto damos los anteriores. Bien, para aquellos que no participaron en términos generales. El concepto ese en el mundo espiritual de creer que uno ha sido elegido por Dios porque tiene cualidades extraordinarias o porque la persona realmente ha tenido dotes en todos los sentidos que lo hacen diferente en el contexto del mundo a otras personas, y entonces la persona comienza a hacerse egos interiormente, a creerse que Dios le ha dado esa bendición, pero un ego también que sobrepasa los límites. Esto es muy real cuando vemos maestros que quieren controlar, que quieren dominar al alumno, que quieren sencillamente tenerlo bajo control en todos los sentidos y no liberarlos. Es el mismo ego que sucede en el amor. Cuando muchas personas comienzan a amar, tanto mujeres como hombres, no comprenden que el amor es libertad, que el amor, los dos deben crecer juntos, pero a la vez separados, y deben crecer con entera libertad para el desarrollo total, completo, para que ellos puedan lograr por sí mismos sus metas y sus propósitos. Y entonces queremos amarrar a esa persona a nosotros, comenzamos con celo, comenzamos a imponerle nuestro carácter, nuestra forma de ser, y tratamos de dominar el mundo. Y muchas veces nos creemos que somos Dios en potencia. Es decir, que muchas personas que estudian las escuelas esotéricas se sienten especiales también. Hay muchas personas estudiando dentro del mundo de las escuelas esotéricas que sienten un concepto de ser especiales y que son personas más evolucionadas que otras. Incluso estas personas sienten que Dios lo ha conducido al lugar adecuado para su crecimiento y su evolución. Sienten que la información que va a recibir es muy importante y no puede divulgarse a personas que no están tan evolucionadas, porque estas personas no tienen, vamos a decir, que la capacidad para entenderla o para darle un buen uso. En presunción, se convierten en una forma, escuchen bien, de arrogancia, se convierten en una forma nada espiritual que nos hace pensar que somos precisamente los que estamos en ese mundo privilegiados, que somos especiales, que somos elegidos y que además están y que los demás en todos los sentidos están descarriados o perdidos por la vida. Es una forma de pensar en todos los sentidos, es una forma de separar en todos los sentidos y creer que somos lo máximo. Bien, es decir, podemos decir, mis queridos amigos, que esta forma de arrogancia también se ve en las propias religiones que se sienten propietarias de Dios. Y ustedes lo saben, como cada religión, y con el mayor respeto de las mismas, creen que su religión es la mejor. Es decir, hubieron durante muchos años, vamos a decir en siglos pasados, muchas guerras religiosas. Todavía subsisten situaciones entre religiones, precisamente porque cada religión se cree que es la dueña de Dios. Y si uno sigue su culto, el culto de la misma, si una persona
no sigue el culto, que cuando le tocan a la puerta, un ejemplo con el mayor respeto, un testigo de Jehová, que nos toca a la puerta y que está prediciendo en todo siglo que el mundo se va a acabar, sí, y que los únicos que se van a salvar van a ser precisamente los que prediquen su culto, y que si no lo hace, la persona está perdida. Ahora, yo le pregunto a ustedes, ¿qué ustedes creen en relación a este concepto en que muchas religiones se creen que son la dueña de Dios, que muchos de la gente que estudia dentro del mundo tal vez ocultista, metafísico, si no controla el contexto de su ego, se convierten en personas arrogantes, se convierten en personas nada espirituales, y muchas veces creen que son unos privilegiados especiales, que son unos elegidos, y que todo el mundo que les rodea está descarriado o perdido en la vida. Precisamente creo que ustedes van a concordar conmigo que en el universo existe un solo Dios que es el mismo para todos, un solo Dios. Precisamente por eso el hecho de creer que uno ha sido elegido por Dios dentro del marco de lo que hacemos es un gran error. Un gran error porque en este universo existe un solo Dios y es el mismo Dios para todos los que están presentes. Los humanos son los que inventan diferentes maneras de rendirle culto a ese Dios. Los humanos son los que crean dogmas y doctrinas, pero en esencia todos adoramos de una forma o de otra al mismo Dios. Lo adoramos incluso los que creen que Dios está sentado allí para que usted le implore, para que usted le pida. Lo adoramos incluso aquellos que dentro del marco de su propia religión tienen un intermediario entre Dios y la persona. Me refiero a que siempre la religión católica apostólica romana está representada como intermediarios, y ese intermediario es el que representa a Dios en el contexto de la tierra, y cuando usted tiene un pecado, cuando usted va fuera de esa doctrina, es la persona que lo conduce de nuevo al camino de Dios. Igual sucede en el cristianismo, en casi todos los cristianismos, cuando existe una persona que es la que sencillamente mantiene una iglesia, y es quien lo va a bendecir y quien va a dirigir su camino en todos los sentidos. Esos son los que yo llamo intermediarios entre usted y Dios. Y existen los que piensan como yo. No pertenecen a ninguna religión, pero creen genuinamente que Dios está en cada uno de nosotros, que Dios forma parte de nosotros mismos, y que la divinidad interna está en cada hombre. Cada hombre tiene la esencia de Dios, y que una de las cosas que el hombre, cuando nace, viene a la tierra nuevamente a buscar y a reconocer, es su divinidad interna, la que durante cientos de años nos han negado este sentido de pensamiento, porque muchos hombres a través de la historia se han adueñado de Dios y quieren precisamente colocarnos sus doctrinas, sus normas, para nosotros seguir ese tipo de religión. Los que piensan como yo, bienvenido sea. Los que piensan de otra forma, bienvenido sea. Siempre el hombre va a inventar diferentes maneras de rendirle culto a un Dios.
Yo pienso que la forma más liberal de sentirse totalmente libre de todo tipo de dogmas y doctrinas es cuando adoramos a Dios plenamente, pero sabemos que el hombre tiene la esencia de Dios. Vuelvo a repetir las palabras del maestro cuando el discípulo le expresó: maestro, usted es Dios, usted es Dios. Y sencillamente el maestro se miró al discípulo y le dijo al discípulo: sí, yo soy Dios. Pero acto seguido lo miró y le dijo: la única diferencia entre usted y yo es que yo sé que soy Dios, pero que usted también, y no lo sabe, también es Dios. Es decir, se esconde dentro de este contexto un sentido metafísico muy hermoso, muy bello, un sentido metafísico donde el hombre juega el papel primordial para adorar a su Dios interno, para saber que Dios está en cada uno de ustedes y que, por desgracia, muchas veces ustedes no les rinden pleitesía a ese Dios porque tienen un camino lleno de dificultades, tienen un camino que han colocado una barrera con el infinito, una barrera de miedos, una barrera de situaciones de angustia, una barrera de sufrimiento, una barrera de que no han acabado de perdonar su pasado y sencillamente no se han centrado en el aquí, en el ahora, en el presente. El pasado fue, así hayamos cometido todos los errores que puedan existir. Tenemos que aprender a perdonar el pasado, tenemos que aprender a perdonarnos nosotros mismos por cometer esos errores y centrarnos en el aquí ahora y comenzar a trabajar en el aquí ahora plenamente, porque solamente a través de nuestro trabajo cotidiano, de nuestra luz interior, nosotros podemos trabajar en el aquí, en el ahora, en el futuro. Trabajando en el presente, estamos trabajando en el futuro, porque el futuro es incierto. ¿Cuántas gentes, cuántas personas dejan pasar las mejores oportunidades de la hora, del aquí? Pensando: no, cuando yo tenga, cuando mañana yo logre, y se ponen viejos y no logran nada, porque no tienen, vamos a decir, la fe y la confianza plena de que van a lograr sus metas y sus propósitos. Y constantemente están dejando pasar la vida y pasar las cosas más lindas y más hermosas del aquí y del ahora, para cuando ellos tengan, para cuando ellos puedan salir. Señores, la vida hay que vivirla con plenitud. Cada día que nacemos tenemos como personas sencillamente que agradecer que estamos vivos, y agradecer que estamos viviendo con energía, con fuerza, que estamos viviendo con ánimo en todos los sentidos. Una mente feliz es una mente poderosa. Una mente feliz es una mente fuera de complicaciones, de situaciones, porque estamos trabajando precisamente nuestro presente y nuestro futuro. Hay una forma, digamos, esotérica, mística, que muchas veces de pensamiento, que expresa: si quiero saber cómo es una persona dentro de 10 años, analicemos cómo piensa hoy. Y es así. Muchas personas que piensan erróneamente en nuestro contexto del mundo espiritual, que son negativas, que nunca superan esa frase de dejar atrás, de desechar atrás, todo el mundo que lo está martillando, que está creando conceptos equivocados. El que no se libere de eso nunca va a lograr salir adelante por sí mismo. Es un problema de hacer conciencia que yo soy perfecto. El hombre es perfecto. El hombre es capaz de
renovar con su mente todas sus células. El hombre es capaz de parar un cáncer. El hombre es capaz de rejuvenecerse totalmente. Pero constantemente estamos dejando que nuestra mente subconsciente se apodere de nosotros a través de nuestro ego. Constantemente tenemos miedo a todo, a ser atacado psíquicamente, a miedo a todo. Perdemos el concepto de nuestra divinidad interna. Recuerden, y vuelvo a repetir, aunque esto cansa, muchas veces lo que decían los dioses, o en la famosa reunión de los dioses indios, cuando querían esconder la divinidad del hombre en las profundidades del mar, y como el dios indio de más experiencia le expresó a los demás: por favor, no la coloquen allí, porque tarde o temprano el hombre alcanzaría las profundidades del mar. Quisieron colocar a la divinidad del hombre en el Himalaya, en las montañas más altas, y ese mismo dios, ya viejo o de edad, expresó: no la coloquen allí, porque tarde o temprano el hombre va a alcanzar las cumbres de las Himalayas y va a descubrir que allí está enterrada la divinidad. Y tanto y tanto y tanto dieron que al final nadie sabía dónde esconder la divinidad para que le fuere un poco más difícil encontrar precisamente la divinidad al hombre. Y aquí el viejo dios, que tenía tanta experiencia, sencillamente le expresó a los demás: yo les sugiero que la escondan dentro del hombre. Desde entonces escondieron la divinidad dentro del hombre. Todos los hombres están buscando la divinidad y no la hallan. Precisamente están buscando a Dios fuera del ser humano, y Dios está en cada ser humano. Pero como el hombre desconoce el poder que tiene el hombre como tal, el poder que tiene la mente, como no domina los rasgos estos, el hombre está buscando, y es un camino de aprendizaje, es un camino para quitar totalmente esas situaciones que hemos colocado entre el infinito y nosotros mismos. El miedo, el ego, sentirnos humildes, sentirnos sencillos, poder desarrollarnos en el mundo espiritual y poder alcanzar nuestras metas, nuestros propósitos en la vida, con la firme resolución, con la fe y la confianza que lo logramos todo ante la vida. El hombre de fe, el hombre de confianza, no se preocupa por nada, porque se sabe que todo en el contexto de la vida va a venir a sus propias manos. Cuando Dios quita por un lado, por otro lado, Dios aporta, Dios da. Es decir, el universo, el cosmos, le pone en sus manos para que usted satisfaga sus necesidades. Tal vez todos queramos ser millonarios. Tal vez todos soñemos un día con tener exceso de dinero. Y a muchos le pueda llegar en un momento determinado si lo logran, y cuando se vean con tanto dinero tal vez no sepan qué hacer con tanto dinero. Otros se conviertan en hombres muy egoístas, en hombres que quieren dominar el mundo porque su ego los hace que sean así. Es decir, la divinidad interna de cada hombre debe pulirse desde la humildad, para cuando usted tenga posiciones ante la vida, usted sea mejor en todos los conceptos de la vida. Usted logre ayudar, usted logre crear un ejemplo, organizaciones no gubernamentales para ayudar a los niños, para ayudar a los que no tienen. Porque otro de los conceptos espirituales que tiene el hombre es que el hombre ha llegado a la tierra a dar. Mientras más des, del punto de vista material, mientras más ayude, más el universo le da. Hay hombres que constantemente están ayudando a los demás y nunca les falta nada, porque el universo los premia, el universo le da, el universo le pone a su disposición todo lo que necesite
Los hombres más egoístas, los hombres más tacaños, están cerrados y o se cierran, el universo los cierra. El hombre que está mirando muchas veces, que tiene un peso y no lo quiere compartir, en un momento determinado, el universo lo cierra. Y no es el universo, es que ellos se están cerrando a ese mundo de abundancia, a ese mundo de crecimiento personal, a ese mundo de crecimiento financiero que el universo le da, que el universo le aporta, que el universo sencillamente coloca en todos los sentidos para que él pueda desarrollarse como lo que es un ser divino. A veces yo me asusto en cosas que me suceden, positivas. Le suceden 2 o 3 cosas negativas y siempre digo es para bien. Algo tiene que suceder en mi vida que compense estas cosas porque universo, Dios, como yo le quiera llamar, tú eres el que sabe las cosas, tú eres el ser que puede colocarme en el camino correcto. Así que yo agradezco en todos los sentidos estas enseñanzas. Y entonces de la noche a la mañana, cuando pasan unos días, cuando pasa un mes, veo que aquello que me quitaron se viene de otra forma hacia mí y multiplicado. Y un ejemplo hipotético, hace 15 días pasé necesidades, tuve problemas financieros, pero después vienen 15 días donde todos esos problemas desaparecen. Así se comporta el universo en todos los sentidos. El universo o Dios es una comunicación directa que usted tiene como ser espiritual con el cosmos, con todo lo que le rodea, porque usted se siente totalmente que la esencia crística, la esencia de Dios, está dentro de usted. Y entonces que usted vive sin miedo, que usted vive con fe y confianza plena que usted va a lograr sus metas, sus propósitos ante la vida, sin egoísmo, sin ego y sin dañar a nadie en todos los conceptos de la vida. Bien, quiero leer algunas cosas acá porque cuando comienzo a hablar, indiscutiblemente, no estoy leyendo, sino perdería el hilo de mi maestro interior. Bien, Andrea está conversando, Perla, el dinero se materializa en muchas cosas. Alguien te invita a comer, si casa para dormir, un aventón, donde tienes que ir, Andrea. Eso deseo ser algún día. Andrea es un aprendizaje en todos los sentidos. Marialita, si te llegan regalos inesperados, y está siempre, dice Probosta, prevista, ¿no? Perla dice el dinero no necesariamente es moneda o billete. Hay muchas formas más en la que llega. Bien, el término del dinero hemos conversado mucho sobre ese aspecto espiritual. Hemos conversado bastante y el dinero es una energía que hay que mover, una energía que hay que bendecir, una energía que siempre debe estar en ustedes. Incluso cuando a mí me llega dinero, siempre yo bendigo esa energía. Antes que una persona me lo entregue, hago 2 o 3 chokurei sobre los billetes, sobre la persona, incluso cuando me paga, y doy las gracias. Y una de las cosas que digo es que este dinero sirva para que tanto la persona que lo entrega como quien lo recibe alcance sus metas, sus propósitos ante la vida y satisfaga sus necesidades. Y sobre todo que este dinero, tanto de la persona que lo da como quien lo recibe, se multiplique en todos los sentidos de la vida para bien. Este tipo de, vamos a decir, de ritual, siempre lo expreso y lo digo. El dinero tal vez así nunca falta. Nunca falta. Y la satisfacción más grande que se pueda tener como ser humano es el agradecimiento. El agradecimiento pleno para nosotros lograr
nuestras metas y nuestros propósitos en todos los sentidos. Hemos analizado algo muy hermoso en este momento que nos está sirviendo para conocer ese concepto que nunca podemos creer que uno ha sido elegido por Dios en ningún sentido. Bien, de hecho, tenemos que sí tener muy presente en el contexto de la vida que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Digamos que para Él nadie está más adelante ni más atrás. Nadie vale más ni menos. Cualquier interpretación o clasificación como ser especial corresponde precisamente al terreno del ego humano y no al terreno de lo divino. Por tanto, todos tenemos que comportarnos en el concepto de creer firmemente que todos somos iguales y que todos en el concepto de la vida estamos unidos con el universo. Todos somos uno con el universo. Este análisis, tal como yo se lo he expresado, es un análisis hermoso, bonito, que espero que ustedes saquen del mismo sus propias conclusiones y que les sirva en el contexto del desarrollo espiritual individual de cada uno de ustedes. Otro aspecto que quiero analizar es el concepto de sacrificarse por otros. Nosotros estamos preñados de sacrificios. Sacrificios por los hijos, por los padres, sacrificios por los amigos, sacrificios de todo tipo. Creemos, y eso está muy arraigado dentro del mundo familiar, dentro del mundo latinoamericano, somos muy unidos y el problema de uno es de todo. Y en términos generales sufrimos ante los problemas de los demás. Y a veces creemos en todos los sentidos que debemos sacrificarnos por el amigo, por todas las personas que tengan problemas o situaciones. Y vamos a analizar ese aspecto porque es muy interesante. Incluso yo diría, cuidado, mucho cuidado con sacrificarnos por otros, porque muchas cosas por delante tenemos que entender del mundo espiritual. Hay un concepto que dice que no hay nada más inútil e insatisfactorio que sacrificarse por los demás. Y ustedes van a decir, ¿qué mundo, qué forma de pensar más egoísta? Fíjense bien, y lo voy a repetir. Ese concepto dice que no hay nada más inútil e insatisfactorio que sacrificarse por los demás. Y vamos a analizarlo. Vamos a ver cuál es la realidad de ese concepto desde el punto de vista espiritual. Yo diría que las tareas que se hagan por los demás, escuchen bien, deberán hacerse con amor, o de lo contrario, evitarse. Ese es el primer principio que tenemos que hacer. Si usted va a ayudar a alguien, si usted va a hacer una tarea por alguien, usted la tiene que realizar con amor que nace desde el corazón. O de lo contrario, evitarse totalmente. Todo lo que se hace con amor, todo lo que se hace con amor, amigos, es placentero. Por tanto, no pesa ni molesta. Por el contrario, todo lo que se hace, escuchen bien, con sacrificio, genera presión interna, genera rencor, genera enojo, genera molestia y a veces genera hasta odio. Esa es la realidad en todos los sentidos. Vamos a poner un caso hipotético. Vamos a poner el caso que se ha dado cientos de veces en el contexto de la vida, donde una persona que tiene muchos problemas, muchas situaciones, dentro del marco de su familia,
y esto ha sucedido muchas veces, la persona se casa por ayudar a sus padres, ayudar a la familia con alguien que no ama, pero que es alguien que tiene dinero, que le va a resolver sus problemas. A la larga, ¿qué genera esto? Genera el cuadro que anteriormente les pongo. Genera situaciones precisamente de sacrificio y genera presión, rencor, enojo, molestia y hasta odio. Es un sacrificio inútil porque la persona está sacrificando su felicidad a cambio de posición y de dinero. Y así sucede muchos sacrificios que muchas veces las personas hacen sin necesidad o por la necesidad, pero no por el corazón. Sepan algo, el sacrificio por los demás está aprobado socialmente y es muy bien visto, escúchenlo bien, porque es una forma de pensar constante en nuestro mundo social, en nuestro núcleo, en nuestra comunidad. Ahora, uno puede sacrificarse, por ejemplo, por los hijos, por los padres, por las parejas, por su profesión, por los niños desamparados, por algún enfermo, por una institución religiosa a la que pertenece, por la empresa que le da trabajo. La lista podría ser interminable. Y esto no es más que un muestrario de una acción, escúchenlo bien, equivocada de nuestro ego. Una situación equivocada, y vuelvo a repetir, de nuestro ego. Porque el sacrificio va muy de la mano, escuchen bien, de la manipulación. Por ejemplo, una madre que ha dejado su vida al lado, totalmente por sus hijos y que se ha sacrificado toda la vida por sus hijos. Murió su esposo, se quedó viuda y ha trabajado y ha luchado por sacar adelante a sus hijos. Y es aplaudible, es un sacrificio maravilloso. Pero tarde o temprano usará su postura como válida para exigir algo de ellos. ¿Comprendido? De ellos. Y entonces, esa madre comienza cuando el hijo quiere lograr algo ante la vida, a manipular el hijo, a manipularle la vida al hijo en todos los sentidos, porque ella se siente dueña de ese hijo, se siente que ese hijo tiene que hacer su propia voluntad, porque ella hizo un sacrificio muy grande, cuando es el deber nuestro en todos los sentidos, luchar por nuestros seres queridos de cierto punto de vista, lo que bajo ningún concepto podemos ser manipulados por nadie, ni por nuestra propia madre en ese sentido. Ejemplo, el novio o la novia que cambia su rutina y deja de hacer ciertas actividades y de momento uno al otro comienza a exigirse en todos los sentidos porque no están haciendo lo que sencillamente normalmente hacían. Es decir, normalmente cada vez que usted vaya a sacrificarse por alguien, usted debe preguntarse primero si ese alguien se lo pidió. Ese es el primer principio. Cuando usted vaya a sacrificarse por alguien, usted debe pedirse si ese alguien se lo pidió. Porque sencillamente la actitud de mártir no lleva a nadie hacia Dios, como muchos creen. Esa actitud de mártir que mucha gente tiene y que seguro ustedes la han visto en su propia vida, no lleva a Dios.
porque sencillamente el camino de Dios es el amor. Y usted no puede sacrificarse por nadie si usted no hace ese sacrificio desde el corazón. Lo hace con amor. Usted tiene ante todo que hacer todo ante la vida con amor o no hacerlo. Ese es el principio básico. Si usted se va a sacrificar por alguien, primero analice si ese alguien se lo pide. Y segundo, debe analizar si realmente usted está haciendo ese sacrificio con amor. Si usted no lo está haciendo con amor, no lo haga. Bien, porque muchas veces estamos interrumpiendo dentro de la vida de alguien que tiene que buscar en esa situación una enseñanza. La más grande enseñanza que pueden tener los seres humanos cuando se equivocan, cuando tienen problemas, tienen situaciones, es precisamente hacer conciencia plena de los problemas o de las situaciones que esa persona está conformando para poder limpiar esos problemas y elevarse a un plano superior. Fíjense, a veces las madres quieren manipular a los hijos. Y los hijos ya cuando alcanzan, de cierto punto de vista, una edad determinada, buscan emanciparse y al final van a ser, aunque usted le haya dado toda la educación habida y por haber, lo que realmente ellos deseen. En la base de la educación que usted le da, puede ser el potencial ante la vida para que ese hijo responda a sus propios intereses y para que busque el camino correcto. Pero ¿cuántos hijos no buscan el camino correcto? ¿Cuántos hijos cogen un camino equivocado? Porque muchas veces hay circunstancias del medio que lo llevan a eso. Es decir, es un mundo complejo, pero lo único que podemos aceptar, lo único que podemos expresar es que usted debe sacrificarse cuando usted lo hace por amor. No se sacrifique nunca si no le nace, si usted no lo va a hacer desde el corazón. Porque normalmente en nuestra vida, en nuestro mundo, nos estamos sacrificando por todo. Y muchas veces me sacrifico y dejo todas las oportunidades que la vida tiene por sacrificarme por otros cuando no lo estoy haciendo con amor. Solo el amor en todos los sentidos es el que mueve las montañas. Bien, ¿qué tengo por acá? Dice Perla, cuando los padres se sacrifican por los hijos, tarde o temprano, se lo echan en la cara. Adonai, los hijos sacan a la luz las sombras de los padres que los padres ocultan. Perla dice nunca echarle en la cara o nunca mencionarlo. Andrea, sí es así. Perla dice el amor proyecta amor. Dice Marialita, Adonai, entonces los míos entendieron que solo los amo. Eso es importante, es bello, es lindo, en todos los sentidos. Creo que ese concepto del mundo espiritual, ustedes ya lo han entendido. Vamos a un punto que es muy hermoso. Ejemplo, ustedes saben en el mundo espiritual que muchas veces nosotros dependemos de amuletos, dependemos de estampas religiosas, dependemos de cristales, de velas, de imágenes, de cualquier otro tipo de elemento. Vamos a analizar este concepto. Eso no quiere decir que no podamos tener un altar, que no podamos tener ciertas cuestiones que nos inspiran del mundo religioso. Ahora mismo yo diría que yo tengo acá mi altar, como lo tienen todos. Un altar hecho por mí, un altar que yo voy a coger acá y déjame ver si puedo
de cierto punto de vista. Aquí en esta zona, allí atrás, arriba de los libros, yo tengo mi altar. Bien, ese altar es un altar que es un centro de fuerza. Es un centro que en un momento determinado yo enciendo incienso, velas, y cuando necesito pedir, cuando necesito invocar a mis seres de luz, pues me concentro y me concentro allí, en ese centro de fuerza, para pedir por mí, por mi familia, para hacer mis cosas espirituales. Pero vamos a analizar este concepto que muchas veces interpretamos de una forma incorrecta. Podemos decir que es cierto que los materiales tienen su propia energía, ¿bien? Y que el contacto con ellos, en especial con ciertos cristales de cuarzo, produce cambios en nuestra vibración personal. Yo tengo ahí en mi altar una copa llena de cristales de cuarzo. Fíjense, y que precisamente pueden ayudarnos los mismos en un proceso curativo en todos los sentidos. También es cierto, escuchen bien, que algunas figuras, imágenes y colores producen reacciones psicológicas que nos estimulan, y a veces toda esta estimulación es para bien. Pero sucede que también sucede que otras estimulaciones pueden ser también para mal. Es decir, amigos, las estampas religiosas y otros objetos tales como cadenas con cruces, estrellas de David, además, todas estas cosas nos recuerdan nuestras posturas espirituales. El problema es que la mayoría de estos elementos, escuchen bien, y es lo que debemos evitar, se convierten en amuletos. Y a veces le damos más poder a estos amuletos del que en realidad el poder que estos amuletos tienen. Le estamos dando en nuestra vida espiritual más fuerza a estos amuletos de lo que en realidad estos amuletos tienen. Hay personas que se sienten, escuchen bien, indefensas si salen a la calle sin una cruz, sin una estampita de su santo en la cartera como protector. Salen a la calle con su cristal preferido, es decir, que el cristal se le haya quedado, o cualquier otro amuleto de su preferencia. Si la persona no tiene este estampita, esta cruz, este cristal preferido, ese amuleto, sencillamente se siente desprotegida. El amuleto en esa persona pasa a ser Dios. La persona comienza a vivir pendiente de un objeto. Y sencillamente cuando usted comienza a vivir pendiente de un objeto, es limitar la presencia divina a ese objeto. La presencia divina está en usted, no en el objeto, no en la estampilla, no en el amuleto. Usted está limitando que ese objeto es la presencia divina y no usted. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente. Dios está aquí y allá. Dios está en todas partes de nuestro ser. Y sencillamente estamos viviendo interiormente en nuestro mundo espiritual, que si en un momento determinado se nos pierde ese amuleto, creemos que el mundo espiritual nuestro se va a pique. ¿Qué me va a suceder si lo que me protegía era esa estampa? Se me rompió esa estampa, la cadena que yo tenía, es decir, esta cadena que yo tenía, que es la que me da mi energía, mi fuerza, se me cayó, se me rompió. Y entonces la persona se siente limitada totalmente a un objeto, a una estampilla. La persona depende más de esa estampilla que de su fuerza interior.
depende más de esa estampilla o de esa protección o de esa cruz, y no comprende que Dios es omnipresente, que Dios está aquí, está allá y en todas partes, y que tú mismo eres Dios, tú mismo tienes la esencia divina de Dios, porque Dios está en todas partes y tú eres parte de esa presencia divina. Tú eres Dios en todos los sentidos. Y lo peor que sucede es cuando una persona extravía precisamente su amuleto o este se rompe. La mayoría de las veces esto se interpreta como un presagio de algo malo que le va a suceder a esa persona. Esta idea es producto de creer que la persona se encuentra sin su protección y que es consecuencia de las energías negativas que lo puedan afectar. Es decir, usted acepta un amuleto y sencillamente el amuleto, que tiene una energía, que es verdad que ese amuleto se carga con una energía, que ese amuleto en un momento determinado, porque lo han trabajado energéticamente, está ahí como una fuerza exterior, como algo más que usted tiene para evitar energías negativas. Pero si se le rompe, si se le desbarata, si se le pierde, usted se quiere morir en vida. Quiere decir que usted le ha dado más fuerza a ese amuleto que a consagrarse en el concepto de que Dios es omnipresente, de que Dios está en todas partes, que Dios lo representa a usted en todos los sentidos, que usted representa a Dios y que la fuerza está en usted, no en el amuleto, no en el amuleto. Y que cuando uno sencillamente se cierra las energías negativas no penetran, y eso está en su estado mental. Su estado mental tiene que estar en equilibrio y en armonía. Su fuerza interior tiene que estar en equilibrio y en armonía. Usted tiene que creer firmemente en que su esencia divina está en usted. Es decir, esta idea que estamos trabajando, que estamos analizando, es el producto de creer que la persona se encuentra sin su protección y que en consecuencia las energías negativas van a comenzarlo a afectar. Recuerden esto, que es muy importante. Vivimos en un universo mental. Bien, y ese universo mental lo creamos nosotros mismos, porque todo lo que nosotros en un momento determinado comenzamos a crear se hace realidad. Si usted comienza a crear pensamientos, sentimientos y emociones negativas, usted lo está haciendo realidad y a la larga va a pagar las consecuencias. Por tanto, usted tiene que tener el firme convencimiento que Dios está en usted y que su mente es parte de ese Dios y que su mente es para pensar positivamente, para quitar de su mente subconsciente todo lo malo, para tener fe y confianza plena en que usted va a proyectar su ser y su mundo interior, porque usted está dentro del concepto de su divinidad interna. Usted representa su energía de Dios. A veces me llega en un momento determinado una persona enferma o una persona que me dice: haz por mi hijo tiene este problema, esta situación. Y de hecho, yo sé inmediatamente, en muchos casos, si el hijo está pagando deudas kármicas que tiene que pagar, si es una enseñanza de la propia vida que el hijo tiene que pasar para hacer conciencia plena de las cosas que él ha hecho incorrectamente. Y entonces lo único que yo invoco es que ese Dios interno que tiene esa persona lo pueda llevar a tener una conciencia plena que lo haga salir de sus errores en el contexto de la vida.
pero no puedo intervenir mucho más, porque sencillamente eso que está pasando, que muchas veces le duele a los padres y que queremos lo mejor para nuestros hijos, es necesario que los hijos lo pasen. O la persona que nosotros queremos, no tiene que ser necesariamente un hijo. Es una enseñanza ante la vida de nuestros propios errores y es un karma negativo que tiene que pasar hasta convertirlo en un karma positivo, en hacer conciencia que yo tengo que superarme, ser capaz y salir del bache donde he caído. Y a veces queremos intervenir inmediatamente a resolver los problemas de los demás, cuando a veces incluso no hemos resuelto los propios nuestros, cuando a veces no nos amamos, cuando a veces no hemos perdido el concepto de nuestra realización interior. Entonces queremos dar amor y no nos damos amor a nosotros mismos. No nos creemos con el derecho de nosotros ser los primeros que debemos cultivar nuestro amor interno, nuestra calidad de vida. Debemos proyectarnos con ese amor hacia todos los demás y hacia nosotros mismos. Y tenemos que cada día ser mejores. Dios está en cada uno de ustedes y tenemos que hacer honor a ese concepto. Tenemos que vivir sin miedo. Tenemos que proyectar a Dios y a su esencia para que cada día de lo que acontece en nuestras vidas sea un milagro. Para que cada día esos milagros se conviertan en un crecimiento en todos los aspectos de nuestra vida. Y para que fluya necesariamente la energía del dinero, la energía del progreso, la energía de lograr bajo todos los conceptos la reconciliación familiar, el equilibrio familiar, el amor familiar y que todos los seres vivan sin problemas en una comunidad de amor. Yo sé que estas cosas es difícil, muy difícil, pero ese es el camino que hemos escogido. El camino crístico, el camino de dar, el camino de cada día ayudar a los seres que nos. Y cuando no ayudamos, cuando realmente cometemos errores, tenemos que sencillamente, porque todos los cometemos en nuestras vidas, que rectificarlo. No pecamos porque no creemos en el pecado. Sencillamente nos equivocamos y creemos que podemos ser mejores en todo el concepto de la vida. Ese es una realidad hermosa, porque vivimos en un universo mental. Nuestro universo es mental. Todo lo que creemos se hace realidad, amigos. Y entonces me pregunto, ¿por qué no creer entonces que el mejor amuleto con el que cuenta el hombre es mi naturaleza divina? Y yo le pregunto a ustedes, ¿por qué ustedes no tienen que creer que el mejor amuleto con que ustedes puedan contar ante la vida es su naturaleza divina? Los seres hermosos y bellos que son ustedes, el Dios interno que cada uno tiene, esa es su verdadera fuerza, no ningún amuleto, no ninguna estampilla, no ninguna piedra. La verdadera fuerza del ser humano y del hombre está en cada uno de ustedes. Díganme lo que ustedes piensan, por favor. Perla, cada quien cree en lo que quiera. No acabé en lo que quiera. Todo sale, todo es opinión. Andrea, bien, Perla. Así entiendo mejor. Más cuando uno queda abandonado por todo. Si es así, yo sí creo en eso y en mi yo interno. Perla, tenemos el poder para trabajar sin amuletos. Por ser hijos de Dios ya estamos protegidos y también tenemos a nuestros ángeles de la guarda. No ocupamos nada
no ocupamos nada de protección adicional. Dios está en ti. Adonai. En cambio, maestros llevan un amuleto en el cuello. Es así, pero yo no considero que esto sea un amuleto. La cruz de la vida, la cruz egipcia, es un camino espiritual. Yo puedo llevar lo que yo quiera en una cadena. De hecho, esto es un símbolo de protección, pero es mi camino, mi camino. Yo sano y curo proyectando esta cruz, que es la cruz de la vida, la cruz egipcia. Tal vez ustedes ignoran la fuerza divina que tiene esta cruz. Y cuando yo la proyecto hacia la frente, en muchos casos ella está limpiando los problemas kármicos, vamos a decir, de vidas pasadas. Y cuando la proyecto hacia el pecho, ella está limpiando los problemas kármicos de la vida presente, es decir, las situaciones de la vida pasada, del presente en vida. No llevo esa cruz, que si de hecho es un amuleto de protección, pero mañana me la puedo quitar, no tenerla y seguir siendo la persona que soy, seguir siendo la persona que piensa que ningún amuleto hace tu fuerza interior, tu divinidad interna, porque la divinidad interna está en ti. Tú puedes llevar lo que tú desees que te pueda representar. Bien, es un signo hermoso, bello, es algo que te agrade, es algo que sencillamente es un adorno. Como ustedes las mujeres puedan llevar unos aretes lindos, un pulso hermoso, y prácticamente fuera del reloj es lo que yo llevo, la cruz de la vida. El día que la encuentre magnífica, más bella aún que la que tengo sencilla, tal vez la quiera llevar en el pecho, porque la amo internamente. Creo que tengo, creo no, debo tener algún ser de luz de la época pasada, de la época egipcia también, al cual ese ser de luz respeto grandemente. Siempre me ha atraído mucho el mundo egipcio, el mundo místico, el mundo esotérico. Uno de los reiki que yo más disfruté, que prácticamente no se habla dentro de la comunidad, es el reiki egipcio. Si alguno lo ha pasado, y cuando di el reiki egipcio, lo disfruté extraordinariamente. Era como si ya yo lo dominara en el contexto de la vida. Y debo decirle que es algo diferente en todos los sentidos, pero es una técnica hermosa, bella. Siempre me he sentido muy bien dentro de ese mundo. Cuando llego al lugar donde yo trabajo en Miami aquí, es un centro Rosacruz, es un teatro. Allí doy conferencias, allí doy cursos. Y es un teatro que cuando tú entras, todas sus paredes tienen retratado o tienen colocado en sus paredes imágenes egipcias. Y entonces tú entras y te impresiona porque parece que estás en un centro egipcio. Recuerden que los Rosacruz tienen dentro del mundo egipcio una parte primordial, porque los primeros magos que existieron, los primeros que trabajaron el concepto de la mente, el concepto, vamos a decir, de la energía, fueron los magos egipcios, los chamanes egipcios. Fue un mundo extraordinario, como tal vez ustedes no conocen un poco de ese mundo, yo solamente le estoy haciendo referencia a ese concepto. Dice Perla, la plata por sí solo, sin figura, ya contrarresta el mal. Por sí solo, igual que el oro, la plata son catalizadores y transmutadores de la energía positiva. Perfecto. Adonai, pero esa cruz no sana, es la divinidad interna de usted. La cruz tiene su fuerza,
independiente de la divinidad interna mía, la cruz es un símbolo que viene internamente. Recuérdate que si Adonai, tú eres maestra Reiki, no lo sé, pero si lo eres, cuando tú proyectas sencillamente los símbolos Reiki tienen una vibración. Cuando yo proyecto la cruz egipcia y trabajo con ella desde el punto de vista espiritual, es como si yo estuviera proyectando sencillamente una energía extraordinaria que logra sanar con ello. Cuando yo proyecto el sello de Salomón, es el de la bandera judía, de la bandera israelí, que es un sello de Salomón que tiene la bandera, un ejemplo, es el de las 6 y rodeado de 2 aros. El sello de Salomón tiene una fuerza de vibración muy grande. Es un sello de protección. Es un sello que normalmente usted coloca sobre una persona cuando usted hace una sanación en el contexto de la sanación espiritual por arquetipo. Bien, existen muchos sellos de sanación, existen muchos sellos de protección en todos los aspectos que muchos de ustedes ignoran. Incluso la Iglesia Católica utiliza el sello de Salomón en el Papa, o utiliza en la ropa muchas cuestiones místicas o esotéricas que son de protección. Es una lástima, un ejemplo le voy a colocar, si ustedes me lo permiten, ya tenemos pocos minutos, déjame ver si lo tengo acá, si no lo he... está en el segundo nivel de los arquetipos, presentación, déjame ver si no lo han quitado, curso de Raku, segundo nivel de arquetipo, primer nivel de Reiki Hop. Déjame ver si no lo han quitado de aquí. Si no lo han quitado de aquí, ustedes van a ver algo. Les hace presentación, domingo de segundo nivel, Rakukei, no. Déjame ver, curso de milagros, no. Presentación, tutorial, ya lo quitaron. Ya como pasó el curso, parece que el maestro Rafael quitó de aquí y no lo tengo, por desgracia no lo tengo, pero le iba a enseñar al Papa, de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, colocado con todos sus atuendos, y como en el capucho ese que se coloca, allí aparece precisamente el sello de Salomón. Y le iba a enseñar la sortija que utiliza el Papa, que tiene impregnado el sello de Salomón. Son protecciones que la propia Iglesia Católica utiliza en los grandes magistrados, porque no tiene otro sentido, pero la utilizan. Es decir, durante toda la vida se han usado proyecciones, pero la mejor, y que usted pueda trabajar con esas proyecciones, no quita bajo ningún concepto lo que estamos conversando. La protección mayor que el ser humano pueda tener en todos los conceptos es la protección de su divinidad interna. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener el concepto que vivimos en un mundo o en un universo mental, y que todo lo que creemos se hace realidad, y que debemos bajo todos los sentidos tener presente que el mejor amuleto con que cuenta la naturaleza es precisamente nuestra naturaleza divina, y nadie puede despojarnos de lo que realmente nosotros somos. Eso es bello, bello en todos los sentidos. Mis queridos amigos, continuamos este tema que es hermoso. El próximo jueves yo espero continuar conversando sobre todas estas cuestiones con ustedes, para que ustedes puedan opinar, puedan expresarse, puedan tener el concepto de cómo podemos o debemos caminar
en el mundo espiritual y cómo debemos pensar. El hecho que usted lleve esto, no lo dé como un amuleto, yo lo llevo como algo hermoso, por lo que representa en todos los sentidos. Pero si mañana me quito esta cruz, voy a seguir trabajando con mi divinidad interna, con lo que en realidad todos ustedes son, seres divinos, la presentación de Dios y del ser crístico que son en nuestra tierra. Que Dios los bendiga, y para mí ha sido un placer hoy conversar con todos ustedes y compartir con todos ustedes. Los espero el próximo jueves en esta charla y gracias por todo lo que han compartido conmigo. Que duerman bien. Para aquellos que están en el mismo horario mío, y por favor, que la felicidad siempre reine en sus corazones. Nos vemos.